La Iglesia Católica enseña, y aprendemos de Jesucristo mismo, no solamente como una doctrina establecida por la Iglesia Católica, sino el testimonio mismo de Jesucristo, es que las personas homosexuales son personas que tienen que ser plenamente aceptadas como miembros de la Iglesia y con su absoluta y plena dignidad, y que no deben ser discriminadas de ninguna forma impropia en la vida y en la participación en la Iglesia. Una vez más, no ser discriminadas de ninguna forma impropia. Y esta me parece una advertencia muy importante, porque algunas personas que tienen familiares homosexuales o que ellos mismos tienen atracción a personas del mismo sexo, se sienten muchas veces maltratadas en el seno de la Iglesia, y son maltratadas en el seno de la Iglesia, y no deberían serlo. Todo el mundo tiene que ser aceptado con caridad. Y parte de la caridad de la Iglesia y del católico es precisamente mostrarles cuál es el camino que Jesucristo quiere para todos nosotros. Entonces, decir la verdad y las exigencias que debe vivir todo cristiano, sea homosexual o no, es la mejor forma de caridad que nosotros le podemos mostrar, junto con la acogida y el afecto. Y en consecuencia, los prejuicios y el rechazo son completamente ajenos a la doctrina y a la pastoral católica. Pero muchas veces las personas se confunden por la posición que debemos tener, no solo los católicos, sino muchos cristianos y muchas personas de sentido común, contra el lobby LGBT, que es muy distinto que los individuos que tienen atracción al mismo sexo, y que tratan de imponer una cultura que es fundamentalmente violadora de los derechos religiosos y violadora de los derechos de la familia y de los padres. Y esta es la distinción que los católicos tenemos que hacer. Nosotros no luchamos ni rechazamos jamás contra personas que tienen atracción a personas del mismo sexo, pero luchamos contra los lobbies, el lobby LGBT, que trata de imponer la ideología de género, de la que ya hemos hablado múltiples veces, y ustedes pueden buscar en el portal preguntasdefe.com y ver los numerosos puntos de vista en el que he abordado el tema de la ideología de género. También en EWTN pueden ver, en EWTN en español, los varios programas de cara a cara que he tenido con el tema de la ideología de género. Y resulta que los recientes datos de una encuesta realizada por uno de estos principales grupos de presión homosexual demostrarían que oponerse a estos grupos de presión probablemente sea lo mejor también para las personas homosexuales, porque aunque estos grupos dicen defenderlas, en muchos casos terminan creando una resistencia y posiblemente hasta una cierta hostilidad. Y antes de que me llamen homófobo, como me suelen llamar los miembros del lobby homosexual, creo que es importante que busquen cuál es el resultado del índice de aceptación acelerada, ese es el nombre que ellos le dan, de la organización homosexual GLAAD, que es una sigla en inglés. Para las personas que quieren hacer la búsqueda, es GLAAD, ¿no? Este es uno de los grupos de presión más antiguos, y GLAAD significa The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, o sea, la alianza gay y lesbiana contra la difamación.
Y lo que hace esta organización no gubernamental pro homosexual es ver cuáles son las tendencias a favor o en contra de la aceptación de los homosexuales en la sociedad, del paso de leyes y sobre todo del clima cultural. Y para eso ellos contratan a una importante agencia de encuestas para ver y encuestar cómo va la aceptación de los homosexuales, lo que ellos llaman personas LGBT, ¿no? LGBTQI+, o sea, digamos, ya saben ustedes que vamos a terminar teniendo el abecedario completo en la sigla. Pero en este sondeo de opinión que fue dado a conocer a finales del mes de junio, ellos han reconocido que hay una caída en el apoyo a las personas homosexuales en el grupo sobre el que ellos quieren impactar, que es específicamente las personas de 18 a 34 años, ¿no? Entonces, el índice de aceptación acelerado, ellos han tenido que reconocer que el 45% de los norteamericanos heterosexuales, o sea, no homosexuales, de 18 a 34 años, dicen que se sienten confortables alrededor de personas homosexuales, o que se sienten aliados de las personas homosexuales. Lo curioso es que esta cifra de 45% es una caída importante respecto del año anterior, del 2017, donde el 53% de las personas de 18 a 34 años heterosexuales decían que ellos se sentían confortables o se sentían aliados. Y es una caída mayor todavía respecto a la cifra del 2016, donde un 63% de personas de 18 a 34 años heterosexuales se decían amigos o cómodos frente a personas homosexuales. Entonces, miren ustedes, la campaña del lobby homosexual lo único que ha hecho en los últimos 2 años es intensificarse. Y con esa intensificación, lo que nosotros deberíamos ver es que hay un mayor número de personas jóvenes de 18 a 34 años que se sienten confortables, cómodos o que se llaman aliados. La principal caída en el apoyo a las personas homosexuales, o sea, lo que GLAAD llama, ¿no?, los LGBTQ, es que en el 2017 64% de mujeres heterosexuales entre 18 y 34 años se consideraban aliados de los homosexuales, el 64% de mujeres. Y ese número cayó el 2007 a el 52% en el 2018. Es decir, en resumen, desde el 64% al 52% es una caída de 12 puntos en un año entre las mujeres que apoyan a los homosexuales o entre sus aliados, ¿no? Entonces, en el comunicado de prensa donde GLAAD anunció esta caída de este número, ellos dicen: 50 años después del levantamiento de Stonewall, entre paréntesis, Stonewall era un bar-hotel frecuentado por homosexuales que 50 años atrás fue atacado por los policías de Nueva York, que consideraban la homosexualidad como algo ilegal, y era algo ilegal, ¿no?, la homosexualidad. Entonces, esto creó todo un movimiento de protesta, las primeras protestas del movimiento homosexual 50 años atrás, y por eso que Stonewall sigue siendo un punto de referencia para el movimiento homosexual como el gran inicio de su movimiento de derechos, ¿no? Entonces, el comunicado de GLAAD dice: 50 años después del levantamiento de Stonewall, la comunidad LGBTQ tiene muchas razones para celebrar los numerosos avances que han creado una mayor visibilidad y protecciones legales para los norteamericanos LGBTQ. Pero nuestra lucha es por el 100% de aceptación, y esta lucha está lejos de haberse cumplido. Entonces, la misma organización GLAAD dice
Aunque el índice de este año reporta una caída en la aceptación LGBTQ, perdónenme porque tantas letras complican la cosa, un número mayor de personas 18 a 34 años están informando que se sienten menos confortables alrededor de personas LGBTQ en ciertas situaciones personales, dijo la organización, ¿no? El asunto es que en realidad el apoyo, o sea, cuando uno ve hay una diferencia entre lo que GLAAD está dispuesto a aceptar en su nota de prensa y en lo que finalmente dice la encuestadora, Harris Poll, que es la que hizo la encuestadora, ¿no? La encuestadora demuestra, cuando desagrega todas las cifras de esta encuesta, dice que el número de jóvenes heterosexuales que apoya a los homosexuales ha caído en múltiples situaciones sociales. Por ejemplo, el 36% de los jóvenes dicen que ahora se sienten incómodos cuando saben que un miembro de su familia es homosexual, comparado con el 29% que se sentía incómodo en el 2017 y el 24% que se sentía incómodo en el 2016, o sea, del 16 al 18, 12% más de jóvenes se sienten incómodos con que alguien salga del closet, como dicen ellos, ¿no? El porcentaje de jóvenes heterosexuales que dijeron que se sentían incómodos con sus hijos o hermanos menores aprendiendo lecciones de historia de la homosexualidad ha saltado del 30% en el 2017 al 39% de resistencia al 2018. El CEO de Harris Poll, que hizo esta encuesta para GLAAD, cuando fue consultado por el periódico USA Today, que es simpatizante de GLAAD, ¿no? John Gersema, que es el CEO de Harris Poll, que hizo la encuesta, se rasca la cabeza y dice: nosotros estábamos contando con la narrativa que las personas jóvenes son más progresivas y más tolerantes. Y sin embargo, estos números son sumamente alarmantes y de que nos estamos caminando hacia una crisis social de discriminación hacia los homosexuales. Por supuesto, John Gersema está, digamos, a favor de este tipo de campañas. Pero ni John Gersema ni GLAAD se preguntan por qué hay esta reacción contraria que ya lleva 2 años seguidos de caída de la aceptación. ¿Por qué? Esta es una pregunta que se deben hacer los líderes del lobby homosexual si creen que su presión ferozmente antirreligiosa, ferozmente antifamilia, ferozmente antiheterosexual, heterófoba, realmente es algo bueno para las personas homosexuales que merecen el respeto y la dignidad de cualquier hijo de Dios, como creemos los católicos. Que tengas un buen día.